Ah, Muy buenas tardes, noches para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este en vivo. También bienvenidos a las personas que están viendo este webinar pregrabado. Antonio, Eduardo, buenas noches, Buenas tardes. noches, Gus. Buenas Gracias, buenas tardes. noches. gracias por estar aquí. Bueno, como de costumbre estamos los tres. eh, Espérate un para segundito, voy a compartir la pantalla, Gustavo. Gracias. Como de costumbre, estamos los tres para dictarles este webinar que seguramente va a ser de mucho interés para la mayoría de ustedes Espérate y un de segundito utilidad para y todos. comparto pantalla y arrancamos. Si Bueno, quieres, comparte la pantalla y ya podemos ver el comienzo de nuestro webinar ya proyectado. espérate un segundito, ya cuadro, comparto pantalla y arrancamos. Espérate, las 5. Bueno, Gustavo, listo, ya puedes empezar. Bueno, muy bien, muchas gracias, Antonio. Entonces, bueno, como les decía, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros, por dedicarle tiempo a este webinar. Eh, Como de costumbre, pues está la advertencia de riesgo y el descargo de responsabilidad por parte de IronFX. Los productos de IronFX se negocian con margen y conllevan un alto nivel de riesgo y es posible perder todo el capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todo el mundo y debe asegurarse que comprende los riesgos que conllevan. Descargo de responsabilidad. La información contenida en este seminario web no debe considerarse un consejo de inversión ni una recomendación de inversión, sino únicamente material educativo. Este material es solo la opinión personal del autor o autores y no se han tenido en cuenta los objetivos de inversión y la tolerancia al riesgo del cliente. IronFX no se responsabiliza de ninguna pérdida derivada de la información aquí contenida. La redistribución del material está estrictamente prohibida. Aquí hay voy a hacer aquí una acotación que aquí dice estos productos pueden o no ser adecuados para todo el mundo y eso es absolutamente cierto. Pero los webinars, como son solamente de carácter educativo, no de recomendaciones ni de conceptos, solamente de carácter educativo, sí son adecuados para todo el mundo. El que quiera hacer trading o no, o el que quiera hacer inversiones o no, de forma tal que seguramente puede ser de utilidad para otras personas que tengan intereses diferentes a trading específicamente, que tengan intereses en inversiones, por ejemplo, de forma tal que la verdad es que deberían también tomar provecho de ellos. Obviamente, pues están direccionados a facilitar que quienes estén interesados en hacer trading o quienes ya hagan y quieran fortalecer su conocimiento, pues tengan esto como una base inicial que les permita un programa que ya son 31 webinars, creo yo, hoy en día, eh, para fortalecer su conocimiento. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Antonio? Bueno, están todos, ya tenemos ahí en el OneNote prácticamente todos los videos, ¿no? Nos faltan unos muy poquitos que no hemos podido actualizar, pero fíjate que aquí a la derecha están todos. Voy a moverme yo de acá. Y hasta noviembre 28 están todos, ahí están todos, Excelente. todos están ahí. Buena noticia. Entonces faltan unos poquiticos todavía y Ujú. ya casi lo logramos. ¿Qué tal que lo logremos este año? Pues De es el tenerlos regalo de todos. Navidad. Eso sí sería muy bueno, sí. Ujú, Entonces, bueno, vamos si quieres a mirar un poquito qué tenemos para hoy de temática. ujú. Aquí está la temática de hoy, dale. Gracias. Eh, Aquí hoy incluimos lo que vimos en noviembre 28 y lo que veremos hoy por una razón muy simple, porque noviembre 28 era el mundo del trading, mercado de acciones 2 y hoy es mercado de acciones 3. El 28 vimos indicadores regionales, indicadores del sector y algunos indicadores de la empresa, Eddie, y ahí puse, pues continuará en diciembre 5 para que la gente no se nos pierda y mercado de acciones 3 pues está compuesto de indicadores de la acción en el mercado y anticipación y periodicidad en los gráficos. De forma tal que básicamente no se sorprendan si ven que esto es, digamos, sigue de donde paramos el webinar anterior y quienes eventualmente estén viendo este webinar o en vivo o pregrabado,
pues ya saben que en esencia esta es la continuación del webinar del 28 de noviembre, por lo cual, pues si usted quiere, debería retroceder hasta ese webinar en beneficio de tener más claro de lo que se viene hablando. Vale la pena también que estaba con antelación mercado de acciones 1, que también vale la pena lo que lo vea, y esta es una serie de 3 sobre mercado de acciones por si quiere profundizar en ese tema específicamente. Si quieres, vamos a la izquierda, Antonio, por favor. El objetivo de los indicadores en la selección de acciones, cómo interpretarlos y encontrar las oportunidades de generación de rentabilidad, hasta ahí es el mismo de noviembre 28, y de los gráficos que es que vamos a incluir algunos temas en el día de hoy, obviamente siempre en la búsqueda de generación o de incrementar la probabilidad, mejor, de generación de rentabilidad. Vamos al mensaje del día, Antonio, si quieres. Gustavo, se me viene a la cabeza una cosa y de los gráficos, ¿qué? En unos cursos que dicto en la universidad esta semana, o la semana pasada me pasó una cosa muy curiosa. En unos cursos de juntas directivas y los puse a leer en pantalla un texto y después les pregunté qué entendían de lo que habíamos leído del texto y fue difícil que alguien me respondiera. Y cuando empezamos a sacar gráficos y dibujitos, todo el mundo entendió. Entonces no sé si hoy nos va a pasar lo mismo con Eduardo, ¿no? Puede ser. Antonio, antes de comentar al respecto, tenemos a alguien en cámara. Pareciera que este webinar está puesto como si fuera un webinar de, de No, alguien entró como coanfitrión, algo no sé. Entonces, eh, espérate un segundito. está puesto como webinar de reunión. No, es alguien que entró como si fuera coanfitrión. Entonces, eh, eh, espérate un segundito. Ya estoy cuadrando eso. Y listo. Ok. Entonces, ya, espérate, bajamos entonces. Ya. Aquí La está. persona se salió. Sí, correcto. Que no sé qué pasó. Dale, Gustavo. Bien. Excúsame que no te pude poner atención porque no entendía muy bien qué estaba pasando con la presencia del individuo que ingresó. Sí, no, tranquilo, ya está arreglado. Ok, pero decías tú que has tenido una situación en los cursos que estás dictando en los Andes. No, Cuéntame de nuevo, por el favor. tema, no, el tema es que cuando leímos un texto y después al grupo de personas les dije, bueno, ¿qué entendieron del texto? Lo interesante y que siempre pasa es cuando tú haces dibujos, cuando haces gráficos, como que la gente entiende mucho más el concepto. De Ese es el acuerdo. mensaje. Bueno, Eso, vamos a ver, vamos a ver si a Eduardo le pasa esa vaina. sí. Yo creo que Eduardo va a hacer hoy una serie de gráficos que van a ser muy interesantes, estoy seguro de eso. Ujú. Bueno, muy bien. No se decepcione. Dice la fuente que es European Leadership, que está por allá abajo. Ahí quedó. Si alguien se niega a ayudarlo, no se entristezca. Si alguien, no se decepcione si alguien se niega a ayudarlo. No se entristezca si alguien lo ignora. Recuerde las palabras de Einstein. Agradezco a todos los que dijeron no. Gracias a ellos lo hice yo mismo. Eso es profundo. Entonces, pues aquí el mensaje es que es relativamente sencillo. No se decepcione haciendo trading, no se decepcione ni se entristezca si las cosas no funcionan o si eventualmente la gente por X o Y motivo no cree que usted es capaz de desarrollar estas habilidades para hacer trading o para invertir o para las dos cosas. Finalmente, a quien usted le tiene que demostrar es a usted y a quien le tiene que ganar es al mercado.
Y entonces todos esos que dijeron que usted no podía realmente convertirse en un trader o exitoso, o en un inversionista exitoso, o en las dos cosas, pues se equivocaron. Y pues simplemente para decirle nuevamente, como lo hemos dicho en diversas oportunidades en los últimos 30 webinars, esto todo el mundo lo puede aprender. Lo que pasa es que obviamente si usted tiene unas bases matemáticas financieras, de pronto tiene más facilidad, pero todo el mundo lo puede aprender. Es más, hasta Einstein sería buen trader si estuviera ahí. Entonces, y quisiera, por supuesto, seguramente con unos fundamentos estadísticos terriblemente avanzados, pero no se decepcione, eche para adelante, que sí se puede hacer. Bueno, ya di mi mensaje a profundidad del mes, de la semana y del año. Entonces, ¿ahora qué? Eddie. Bueno, no, sigamos en el mundo de las acciones, empezamos a ver un poco más del análisis de acciones. Entonces les voy a compartir la pantalla para ver cuál es la ruta que habíamos tomado inicialmente y qué es lo que vamos a hacer hoy. ¿Listo? ¿Ahí lo ven? Sí, Sí, muchas señor. gracias, Eddie. Bueno, no, igual quiero como volver otra vez al mapita, ¿no? Ya vimos aspectos, análisis de aspectos macroeconómicos para en el momento de analizar una acción, los domésticos, los internacionales, los sectoriales, los institucionales de la empresa, y estamos acá en esta parte donde estamos viendo indicadores de la firma como tal, que son económicos, patrimoniales y financieros. Entonces vamos a empezar a ver un poco estos indicadores de manera, como lo sugiere Antonio, un poco más gráfico, ¿no? Entonces, le dimos una gran importancia a este indicador que es Espérate, el, ¿me haces un favor? Devolvámonos eso. Quiero el primero donde está la pantalla donde está todo, es este, ¿cierto? Económicos. ajá. Ok. Espérate que quiero capturar eso para ponerlo en OneNote. Dale, sí, dale, tranquilo. Bueno, estos económicos es como la actividad económica de la producción de las empresas, básicamente, y son las ganancias que tienen estas empresas. Entonces, en el webinar pasado arrancamos un poco de los beneficios ordinarios después de intereses y antes de impuestos, dividido el patrimonio neto. Vimos el ROE, vimos el ROA, el efecto palanca, el efecto cobertura. Ya pasamos un poco más a los patrimoniales y terminamos aquí en la fórmula de DuPont. Pero yo quisiera devolverme un poco acá a este sobre todo, que es el EBITDA. El EBITDA, hablábamos que eran las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. De Es acuerdo. básicamente lo que está entrando de dinero a la empresa por su actividad, ¿sí? Entonces, encontramos, Gus, una página pues que todo el mundo tiene acceso en Internet, en donde podemos encontrar todos estos indicadores para las principales empresas en Estados Unidos. Entonces, fíjese acá. Oiga, importante, déjeme mencionar lo siguiente. Un Ujú, individuo que es un extraordinario, a mi juicio, estudioso de los mercados y que tiene unas publicaciones bien interesantes, que se llama Humberto Mejía Monsalve. Humberto Mejía Monsalve, por si quieren seguirlo en LinkedIn. Fue quien me informó sobre esta página y me mostró un poco su funcionamiento, hasta dónde podía llegar. Pues no le quiero ujú. quitar mérito a Humberto, que realmente es a él a quien le debo que hubiéramos podido acceder a esta página, que sí bien es pública, pero hay que encontrarla y hay que saberla manejar con De un tiempo. acuerdo. Ok, gracias. Bueno, vamos a coger aquí una acción de estas y me meto un poco acá y los precios de la acción, las ganancias, en general los márgenes, los ratios del precio o los análisis de precio que se pueden dar. Y acá encuentro entonces el EBITDA. Fíjense que acá se ve que el EBITDA de Microsoft ha venido aumentando. Pero espere, los Eh, rangos son, allá arriba tiene desde el 2017, ya veo, ok, ok, ajá, de junio de 2017, 2017 por 2018, cortes hasta mediados de ajá, junio, y hasta hasta junio, junio del hasta mediados 2022.
Sí, Ya, exacto. ok, interesante. Y usted Es, tiene, Microsoft ahí, tiene EBITDA de 37.845.300. Wow, ahí tiene la gráfica. claro, aquí ya se puede ver la gráfica 2010-2022. Es ya un poco más extensa si uno quiere disminuirle aquí los días, perdón, que aquí me sale un montón de publicidad, pero la podemos botar. Em, sí, básicamente fíjense cómo despega los ingresos de esta empresa más o menos 2016, Mm. las ¿Pero esos son ganancias. ingresos o es Estas son EBITDA? las ganancias, es el EBITDA. Sí, ok. Ajá. Entonces, fíjense lo que dice acá, me dice que el EBITDA a septiembre 30 de 2022 año a año aumentó 14,06% a 98 billones de dólares. Acá dice que viene del 2020 de 65 con incrementos del 20,34, en el 81 el 24,1 y en el 2021 97 y ahora ya vamos en 98. Pero fíjese el crecimiento tan impresionante que se puede ver aquí en la gráfica de lo que ha sido. Aquí voy a escoger todos los plazos. Esto como en análisis técnico es lo más histórico que uno pueda ver o que obtenga información. Va a ser pues mucho más interesante el análisis. Pero fíjense los crecimientos que ha tenido Microsoft del 28, 18, 20, 32, 24%. Es bastante, ha sido bastante bueno. No se ha frenado tampoco durante la pandemia, ¿no? Hemos Mm. visto que el ingreso de los hogares en Estados Unidos tampoco se ha visto afectado demasiado porque, pues a pesar de la alta inflación, hemos visto pleno empleo, unas cifras de empleo bastante altas que se corroboraron el viernes pasado con los payrolls, Así es. las nuevas, las nuevas nóminas, 263.000. las nuevas nóminas no agrícolas. El mercado esperaba que fueran, creo que fue, ya le voy a decir exactamente ese dato, pero usted lo tiene como a la mano también. Esperaban que fueran 200,000 nuevos empleos que creara la economía eh, en Estados Unidos, la economía no agrícola, y fueron 263,000 los que recuperaron, más 63,000 más de los que esperaba el mercado y 2,000 más que el dato anterior. Eso quiere decir que la subida de tasas que ha tenido la Reserva Federal de Estados Unidos no ha apretado, no ha tenido un apretón en las finanzas de las empresas estadounidenses como para que estos lleguen a despedir a la gente. Es decir, Mm. que la economía aguanta todavía los niveles de tasa que tienen actualmente, por lo menos pues Mm. el general de la economía no agrícola. De acuerdo, Sí. no, pero y fíjese que el desempleo se mantuvo en 3,7%. Entonces la economía viene también, nada que baja, que sube la cifra de desempleo, digamos, en forma representativa, subió de 3,6 a 3,7 y se quedó. De acuerdo, sí, no se ve un movimiento fuerte de esa tasa de empleo. El consumo continúa y fíjense que estos bienes durables como pueden ser los que produce Microsoft, pues se mantienen en el tiempo. Microsoft también tiene una línea, fíjense, el tema del empleo en Estados Unidos. Fíjense, Pero fíjense siga. cómo viene, o sea, venía bajando el desempleo, ¿sí? De niveles bastante altos después de la pandemia, claramente, ¿cierto? Que fue aquí en marzo del 2020 y se mantiene muy estable por acá, por el 3,66 y como usted dice, ese dato de desempleo único último que fue 3,70, ¿no? En realidad es un 3,66, pero es bastante estable el empleo a pesar de la fuerte subida de las tasas de interés. Entonces, eh, pues empresas como Microsoft han seguido creciendo muchísimo en los últimos años y fíjese que aunque, aunque comparado con los crecimientos que tuvo hasta el
2021, de pronto 2020, sí, que eran del orden del 32% o 24% del crecimiento del EBITDA, pues aunque ha disminuido un poco el crecimiento, siguen creciendo muchísimo, Mm, ¿sí? Su EBITDA sigue creciendo bastante. mm. Entonces me Eduardo, parece, Eduardo, sí, una claro, pregunta. claro. Este tema de Microsoft me parece un tema interesantísimo, pero yo quisiera saber qué de lo que hace Microsoft es lo que está generando ese EBITDA. ¿Dónde lo podría encontrar yo eso? Em, Difícil, ¿no? no, pues debe haber un poco de información. Lo que pasa es que cuando te pasan estos, pues como un poco estos reportes, y pues vas a encontrar un montón de información, o sea, tanto de la parte, el manejo laboral, la parte institucional, las cifras, obviamente estas de crecimiento, pero déjame ver si de pronto acá, Sí, porque es que yo cuando me hablan a mí de Microsoft, yo pienso, a ver, yo le pago a Microsoft, es decir, ahí en ese EBITDA hay plata mía. Así Y de mía, sencillo es, ¿sí? y mía. ¿Sí? Porque todos tenemos Todos suscripciones, pagamos licencias. pagamos licencias, tenemos suscripciones. Entonces, sería interesantísimo poder ver cuáles son, cuando uno está analizando una empresa, cuáles son las secciones o lo que hace la empresa que más está jalonando ese vida. Es decir, me meto por Microsoft porque obviamente me llama a mí muchísimo la atención por todo mi trabajo y todo lo que yo hago, pero en general para cualquier empresa, cuando uno está mirando hacia el futuro, lo interesante es ver qué de lo que está haciendo la empresa es lo que está jalonando esos números tan positivos, ¿no? mira, vamos a hacer aquí un grafiquito para responder de Ujú, la mejor forma posible tu apreciación. ujú, Y fíjate que la parte de consumo es bastante importante. Acá, digamos, antes de este gráfico, me devuelvo, dice que es del 100% del ingreso de la ujú, empresa, ujú, 52.2 son como consumidores, persona natural o consumidores ujú. normales, o sea, nosotros que compramos las licencias de Microsoft, Sí. ¿cierto? O sea, es más de la mitad y un 47% está enfocado a business, ¿sí? Ya es un poco más empresarial. De ese 47.8%, entonces el software para plataformas es 24.1% y aplicaciones para negocios son 23.6%. Ahí tiene. Así es más o menos como está diversificado el ingreso. Entonces ya sé que me querías corchar, pero pues mira, me No, pude, no, me, no, no, me no, no, un pude momentico, defender. No, no, yo yo sé. en ningún No, eso es. momento, era mi segunda intención, pero no quería que se viera. Pero realmente es que Mm. bien, no, es que en general, cuando estabas mostrando esto, para mí me pareció sensacional, por lo que te digo, lo que veíamos hace 8 días o 15 días, ya ni me acuerdo, cuando yo estoy analizando una empresa y veo si voy a comprar acciones de esa empresa o no, es porque veo su potencial futuro. Entonces, si yo me meto con una empresa, tengo que saber en qué es que trabaja esa empresa, ¿no? No puedo mirar solamente la evita, porque pues, puede ser una cosa circunstancial. Entonces, tengo que meterme a entender qué es lo que hace la empresa, ¿cierto? Absolutamente. Y esta discriminación de cosas me ayudan. Fíjate, una cosa tan interesante es que Microsoft se mete con el usuario final al 50%. Eso está muy bien. ¿Mm? Así es. De Hay acuerdo. otro tipo de estadísticas que nos muestra esto. Entonces, fíjate el crecimiento. Me fui un poco acá en en los Eso de segmentos. geografía puede ser interesante, porque por geografía debe ser qué parte del mundo es que tienen los mayores ingresos, Sí, ¿no? pues que fíjate del 2020 al 2021 cómo ha crecido, Ajá. ¿sí? Fíjate pues que crecieron ambos, o sea, consumer y business crecieron yo creo que
casi que de la misma manera y bastante fuerte. Los ingresos Fíjate, han y fíjate aumentado que mucho. yo, sin conocer el meollo del asunto, para mí eso es consecuencia de la pandemia. Porque del Claro. 2020 a 2021, con toda la virtualización que se dio en todos los países, en todas partes, ¿sí? Ajá. Eh, y mira ahí la geografía cómo está de bueno. Seguramente es así, de acuerdo. En Estados Unidos un montón, ¿no? Mucho más fuerte el crecimiento 2020-2021 que Ajá. en el resto del mundo. Sí, el consumo aumentó mucho más. Y fíjate que en United Kingdom prácticamente desaparecieron las ventas para el 2021, Mm. los ingresos. Ujú. Que no sorprende. Yo creo que eso le No, pasó a la mayoría de las empresas, de hecho, o a No, pero muchas. un momentico. ¿Desapareció la venta o desapareció el aumento? el ingreso. ¿El ingreso? Ujú. Porque ¿Ves? estos están billones. Entonces, imagínate, aparecía acá 2020 y aquí desaparece. Se concentraron mucho más en otros países diferentes a United Kingdom. O Ajá. seguramente ya entra dentro del resto de países acá. Pues Entre Pero Europa, están, lo ya debe no meter están, entre, ya no es tan significativo, exacto. sí, lo debe meter entre Europa. No, yo no Ujú. creo que, pues, que en el Reino Unido dejen de comprar una No, que cosa, yo no creo. desaparezca, obviamente. Sí, Sí, seguramente ya no es tan representativo. sí. Como para verlo aparte, ¿no? De acuerdo. Bueno, Eddie, entonces, Bueno, continuemos entonces. Vamos a ver otro tipo de indicadores así en ejemplos, ¿no? Ah, listo. Entonces, bueno, hemos hablado que si yo tengo un EBITDA comparado más alto en crecimiento, pues va a ser oportunidad de compra de esta empresa, ¿no? Eso muestra obviamente sus ingresos y lo que hace que el EBITDA sea una buena medida de los ingresos de las empresas es precisamente ese, es que los impuestos en cada país son distintos. Entonces, al descontar los impuestos precisamente del país, en el cual tiene obligaciones tributarias, pues me ayuda a tener buenos comparativos con otras empresas de la misma región. Bueno, de acuerdo. acá dentro de los económicos habíamos visto entonces el ROE también puede ser interesante. A ver qué podemos ver precisamente de esta acción. Entonces voy a volver otra vez al gráfico este. Em, bueno, no, acá, revenue. A ver, vamos a buscarlo por acá. Estos comparativos de ratio son muy buenos. Return on. Bueno, este return on equity lo que hace entonces es mostrarme la rentabilidad o tasa de retorno del patrimonio neto. Es decir, digamos que cuánto está representando el retorno a los accionistas de cada peso metido entonces en esta empresa. Mm, vamos a ver de pronto un ejemplo. Ujú. ¿Cómo esperaría ver el retorno de esto? Uf. ¿Dónde está viendo? Mm, lo estoy buscando todavía. Ok. Yo también lo estoy buscando. Esto es Microsoft.
Bueno, acá está. Este es el retorno sobre el capital de la empresa. Entonces, fíjense que ha sido 42.88%. Entonces, yo pues tengo que comparar. Si yo invierto un peso en esta empresa, me está retornando entonces anualmente un 42.88%, lo cual es bastante bueno. Pero fíjense aquí también hay una fuerte caída. A ver si se puede ampliar un poquito esto. El retorno sobre el capital común. Em, y viene, este es el efectivo como tal, 47 billones, 49. No, perdón, este es porcentaje, pero cayó un poco y obviamente causa de la pandemia y todo lo que estamos viendo, y un poco en el 2022, y pues lo que se espera es que caiga hacia el 2023. Sí, este es el porcentaje. A ver si podemos ver un poco más amplio. Pero Eddie, el ROE o Return on Equity, a ver si yo le estoy entendiendo. Ujú. Eso es el beneficio neto que tiene la compañía sobre los fondos propios, o sobre, básicamente. Entonces, Sí. finalmente, lo que mide es la rentabilidad que la empresa está obteniendo Ujú. sobre sus fondos propios. Ese es De acuerdo, exactamente. al final, digamos, como el, 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 el hueso de la sopa es ese, Tal cual. ¿no? Ajá. Y eso, digamos que uno, si lo quiere interpretar, pues lo que le dice a uno es cuál es la capacidad de la compañía para generarle beneficio a los accionistas. Ese es todo el asunto. Sí, precisamente, digamos, si yo invierto en esta empresa, pues la rentabilidad va a ser aproximadamente de ese ROE. Pues claro, Ujú. en la medida en que sea mayor el ROE, pues mayor es la rentabilidad que la compañía efectivamente puede generar en relación a sus recursos, ¿no? Exactamente. Ese es. Ese es el rollo del asunto. Entonces, obviamente, pues ahí pues uno tendría que determinar también qué es un ROE bueno y va a depender también de la tasa de interés de oportunidad que uno tenga o no. Ya acá se ve un poco mejor. Entonces, el retorno sobre el capital. Sí. Entonces, ya el otro estaba un poco más proyectado. Aquí ya puedo empezar a analizar un poco 2013, 2014, 2015 cayó bastante el ROE de Microsoft. Luego 2016, 2017 empezó a subir y fíjese pues lo que está haciendo ahorita, ¿no? 19, 20, 21, ROEs bastante altos, ¿sí? Ese es entonces el retorno. Le llama a uno la atención, Antonio, de todos modos, que la compañía tenga una capacidad de esas de generación de un retorno sobre su capital de semejante magnitud en 2020, a pesar antes del 2020, en 2019 ya se ha disparado y en 2020, como dice Antonio, pues seguramente es el resultado logrado por ser una compañía de este tipo en medio de la pandemia, ¿no? Ojo, Tal ojo, cual. ojo, 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 un momentico. 2019 es de cuándo a cuándo, porque como esto va de junio a junio, ¿sí? No, este sí es anual, Ah, ese sí es anual, ok, sí. bueno. Sí. Muy bien. ¿Y qué más tienen por ahí? Yo creo que habíamos visto mal los datos de Microsoft en cuanto a los segmentos que preguntaba Antonio. Míralo Ujú. ahí. Fíjese que aquí está mucho más detallado el tema, Antonio. Ajá. Sí, aquí hay nube inteligente, aquí están los porcentajes, ¿sí? Intelligent Cloud, Productivity and Business Process, More Personal Computing. Eso hace el 100% del ingreso. Y aquí, digamos, está un poco más desglosado. Fíjese que servicios de nube es bastante amplio, ¿no? Es el Ujú. 31% de los ingresos. Office Products and Cloud Services,
23.7, Windows al 13.4. 2021. Ajá. El gaming está creciendo muchísimo, seguramente este 9.1 es bastante alto. LinkedIn también está bastante alto y de ahí hacia abajo. Pero fíjese que LinkedIn en 2017 era el 2.4%. Ujú. Mire qué interesante. Y ahora contribuye 6.17% a junio de 2022. Ujú. Allá el último rango derecho. Ha crecido un montón, claramente. Y mire, devices que es computadores, hardware, es muy bajito, muy bajito. Sí, Pero lo que hace Microsoft es obviamente está presente en la mayoría, pues lo que no es Apple, en todos los computadores del mundo está presente. claro. Yo creo que ha crecido un montón este gaming. Ujú. Uno ve cada vez más gente metida en el tema de los videojuegos, ¿no? Mm. Y pues, o sea, ya el premio mayor al campeón mundial de esos juegos esa vez es más grande que el de un deportista, ¿no? Oiga, pero dígame una cosa. 3 millones de dólares. Muéstreme, ¿por qué no? Deje ver la gráfica del precio de la acción. A ver, eso que estamos viendo tan bonito, cómo se traduce en el precio de la acción, y va a ver que nos vamos a ver en problemas, creo yo. Vamos a ver. Hmm, Nos vamos a ver en problemas. Usted tiene un precio de la acción que llegó a 350. Ajá. ¿Cuándo, Eddie? Este 350 high. En diciembre de Bueno, 2031, no, lo que pasa es que ahí lo de tengo 2021. trimestral Ya para veo, sí. poder ver primero lo más Bueno. alto posible y ahora lo voy a pasar a un periodo diario de 5 años, ya sabiendo de dónde viene, para ver exactamente cuándo fue el pico de la acción. Y el pico de la acción fue acá El el 22 de 22 de noviembre del año noviembre, pasado, hace un ajá, año del largo. 2021. Y ese Sí. pico de la acción fue 300, ¿cuánto? Ese pico de la acción fue 349,67. Mire, ¿y cuánto ha bajado hasta hoy? En un año, podemos cortarlo en un año, fue en noviembre 21. A ver, pongámosle una medida porcentual desde este máximo a donde estamos parados ahorita, 28.45%. ¿Y uno cómo explica que el EBITDA venga creciendo, el ROE venga creciendo y que el precio se caiga 28,5%? Eso es lo más interesante de todo este tema, Gus, porque yo podría, digamos, pensar que esta es una buena acción, pero digamos, miremos el Standard Poor's para poderlo comparar. Y es todo el tema de subida de tasas de interés afectado a todas las acciones en general. Entonces, Entonces un poco, tal vez lo que usted me está diciendo es que las perspectivas que se crean en las compañías, para las compañías, desde el punto de vista de generación de rentabilidad para sus accionistas, el ROE, y desde el punto de vista de otros indicadores, obviamente como el EBITDA y eventualmente el Price Earning Ratio, del cual seguramente usted ya habla ahorita nuevamente, esas expectativas pesan más que la historia. No, no pesan más que la historia, pero pesan fuertemente también. Entonces usted lo que está diciendo es que por los incrementos de tasas de interés en los Estados Unidos, que recordemos que no son bajos, ¿no? Pues son extraordinariamente altos. Son incrementos que llevaron las tasas de interés de 0,5% a 4% en 10 meses. Lo que estamos diciendo es que esas perspectivas del impacto que pueden tener los intereses más altos, tanto en la capacidad de la empresa de endeudarse, si fuera necesario, obviamente le costaría más. exacto. Y adicional a eso, la capacidad de sus clientes de seguirse endeudando
para poder comprar los productos, pues también disminuye. Entonces pareciera que lo que usted está diciendo es que eso está implícito en el precio de la acción actual. O sea, si el EBITDA venía muy bien, los indicadores, el ROE venía muy bien y seguramente si vemos muchos indicadores adicionales venían muy bien, pero se empieza a desvanecer el precio de la acción debido a las perspectivas. Ese es el planteamiento. Claramente, ese es. Y bien importante, digamos, uno estar haciendo este análisis de arriba hacia abajo. Por eso es un análisis top-down muy importante, porque cuando yo vea que el ciclo de subida de tasas de interés, que la inflación empieza a cambiar de tendencia, empieza a verse menor inflación, por ende, los bancos centrales empiezan a anunciar un cambio en política monetaria, pues voy bajando para poder escoger uno, que lo veíamos en el webinar antepasado o pasado. ¿Cuál en esta parte del ciclo puede ser el grupo de acciones o el sector de acciones que más me conviene? Dos, si definitivamente es si definitivamente Microsoft hace parte de ese grupo de acciones en ese nuevo ciclo, pues cuál es la salud de la empresa comparada con las otras empresas del sector, para poder escoger una empresa muy saludable en el momento en el que esta tendencia cambie, porque esto realmente lo vemos para el caso de Microsoft, viendo este par de indicadores nada más como estos precios, esta bajada de precios de 26%, más como una 28 y oportunidad. medio, 28 y medio. Exacto. Pero oiga, sí Más, más puede como ser una una oportunidad. oportunidad, un riesgo. Fíjese, vamos a hacer otro análisis gráfico acá prácticamente, que es desde el 20, bueno, lo que lleva este año, yo creería que podamos arrancar y voy a hacer algo que es normalizar a esa fecha. Y esto era por acá, ¿cierto? Sí, Mm, pues esto es puede 6 poner de el diciembre. 2021, sí, diciembre de 2021. Sí, era como el 27, creo que lo hemos visto ahí. Noviembre, pero no importa, puede coger ese. Fíjese que si yo arranco de este punto, justo desde este punto, y este punto es mi 100%, ¿sí? Ha caído entonces El Standard acá, and Poor's ha el caído Standard de Poor's ha 100 a caído. 83, o sea, Ujú, 17%, exacto, y Microsoft ha caído el 27%. son 10% más. O sea, la caída de Microsoft es mayor a la Standard Poor's. A mí me Ajá. sorprende porque, entre otras cosas, debe haber la razón de endeudamiento de Microsoft debe ser muy baja, debe ser la razón de pasivos sobre activos debe ser casi que ínfima, pienso yo, porque con semejante generación de caja, presumiblemente, entonces no le debería afectar tanto el incremento de intereses, ¿no? Para Sí, de endeudarse acuerdo. como compañía, es a lo que me refiero. Entonces me sorprende mucho esa caída. Hmm. Eso sí es puras perspectivas de crecimiento de la demanda por la acción, debido, entre otras cosas, a la probabilidad de recesión, creo yo. Mire, fíjese acá, ya que lo toca, lo vamos a ver un poquito más adelante. Acá estamos viendo el EBITDA, el EBIT, el ROA, el ROE, ¿sí? Y bastante alto el ROE. Y aquí, digamos, en la parte de estructura está la parte de endeudamiento. 21.5% de endeudamiento, de endeudamiento sobre activos. Eso es muy sano. Deudas totales a activos totales. Hmm. Creció muchos más los activos que la deuda de la empresa. Mire eso, Y es claro, es que la generación de caja es enorme. Entonces, obviamente, seguramente tanto han incrementado los activos como disminuido los pasivos. Entonces, ahí tiene la relación. Desde así es, 2017, qué barbaridad. Eso es una empresa sanísima. Entonces, es incomprensible ese 28% tan fuerte de caída. Uno pensaría que ahí lo que hay es una oportunidad.
pero bueno, como se sabe, pues esto no es para dar consejos de inversión, pero sí le llama a uno mucho la atención, ¿no? Lo bajo del precio. ¿Y el PE de esta empresa cuál es? ¿Usted ya habla de PE aquí o no? Todavía no, porque Ah, me eso le es adelanté. ya es el precio de la acción como tal. Entonces venimos acá, económicos, patrimoniales, financieros, Sí. y luego ya entramos al análisis de la acción de la firma en el mercado, donde ahí vamos a ver ese tipo de indicadores. Ok, pero entonces, si quiere recapitulando, Ujú. ¿dónde veníamos? Entonces, usted estaba haciendo como una especie de Sí, resumen. estábamos viendo un No, poco, además está extraordinario lo del ejemplo de Microsoft, déjeme decirle. Eso sí Antonio debe estar, mejor dicho, porque ahí nada como es como pez en el agua, va a estar metido en tecnología para él. Entonces, bien interesante. No, y fíjate que hay una cosa que a mí me parece increíble aquí en Colombia, por ejemplo, en donde yo acabo de coger una suscripción por 8.000 pesos mensuales para un tema de nube, y yo digo, pues por 8.000 pesos, pues claro que la tomo, ¿sí? Claro, Entonces, no son ni $2. no son ni $2, pero es que, ¿cuántos usuarios somos? Claro, ¿Sí? Penny. Entonces, estoy viendo como el toro, la corrida desde la barrera, de ver el toro desde la barrera, pero estoy tratando de entender por dentro qué es lo que está pasando, pero sobre todo en mi cabeza estoy pensando hacia dónde va todo esto. Y ahí los voy a acorchar a ustedes dos. Gracias. La nube, ¿cuándo empezó? La nube comenzó, la nube comenzó. Yo creo que sí me corchó, pero yo me voy a atrever. Eso es que eso puede ser por ahí desde Hotmail. por ahí 90 y pico, 2010. 2010. Entonces, Yo, pe- fíjense lo que yo pensé que eso, implica. pero yo no, es que no sabía de cuál nube estabas hablando. No, es que lo que pasa es que Gustavo vive en la nube. Gustavo vive en las nubes, perdón, no en la nube, sino en las nubes. Pero es increíble de verdad esto, que yo lo trabajo mucho mira, es increíble porque en el 2010 2010, increíble. cambió todo, y no, hay mucha gente que no se ha dado cuenta del cambio que hace en tu manera de trabajar, y la gente sigue haciendo cosas como antes y no se monta en la nube. Y esto es un cambio generacional de todo. Pues, mucho, para mí es un cambio de era casi. Claro, Y una cosa es montarse en las nubes, otra cosa es andar en las nubes. eso es diferente, sí. De acuerdo, Entonces, este potencial que hay de crecimiento es impresionante. Y más ahora después de la pandemia, es todavía más, de porque acuerdo. tú tienes que empezar a trabajar en la virtualidad, que todo el mundo dice que el híbrido, que la virtualidad, hay mucha gente que ni sabe lo que es la virtualidad y lo que es el No híbrido, sabe. ¿sí? Entonces, fíjate, cuando te metes en la cabeza que la nube empezó en el 2010, digamos, hay gente que me dice que 2011, ¿sí? Todo está moviéndose hacia allá. Entonces, cuando uno mira estas cifras, ¿de dónde sale la plata de Microsoft? Por eso fue que hice la pregunta de... entonces, ahora, lo que a mí sí me deja loco es esos resultados de Microsoft y que el precio de la acción se baje. Eso Ah, sí es no que lo eso, entiendo. por eso le dije ahí que lo pusiera, porque sabía que eso era muy llamativo, porque, y además lo hice adrede en este tema educacional, porque es que es bien fregado tomar decisiones en esto. Esto, pues, obviamente uno les da todos los indicadores y pues, Eduardo está tratando de enseñarlo en la forma más rápida posible, porque esto da para mucho más webinars, pues, los principales indicadores a mirar, etcétera. Pero cuando uno mira esto, pues se da cuenta que no solamente es este tema de los indicadores de la empresa, sino los fundamentales económicos que hay detrás, que está pasando con el mundo. Entonces hay gente que me dice a mí, y les voy a decir una cosa aquí a ustedes, queridos Antonio, Eduardo y eh, eh, quienes están viendo este webinar. Hay gente que me dice que lo que pasa es que somos muy repetitivos con el tema de los aspectos económicos, que lo que pasa es que volvemos a hablar
de nuevo el desempleo, el PIB, del IPC, las tasas de interés de la Reserva Federal, de lo que hace el Banco Central Europeo, de cómo se mueven las curvas del ISM de servicios que salió hoy, Eduardo, no sé si vio, entre otras cosas, en Estados Unidos, el ISM de servicios salió en 56.5 en noviembre, desde 54.5 en octubre, ¿ok? Se esperaba 53.7, tanto que hemos hablado del ISM, ¿ok? Y hay pues básicamente una muy buena dinámica de actividad comercial y de empleo. Los pedidos de fábrica también registraron un incremento de 1% en octubre frente al 0,3 que hubo en septiembre. Y era 0,7 el esperado por los analistas. Entonces sigue mostrando mucha fortaleza la economía americana en diversos aspectos. Bueno, ahí hablamos del desempleo, etcétera, pero para no volverme a los fundamentales, y vuelvo y repito, y entonces me van a volver a decir, es que ustedes vuelven y repiten, y pues claro que volvemos y repetimos, porque es que mire que ahí es donde está la situación. Ahí es donde, la única forma de entender para dónde va, no de dónde viene, porque de dónde viene cualquiera que tenga la tecnología y el conocimiento. Y ya vimos que no se necesita tener Bloomberg. Ahí está la página de Macrotrends donde uno encuentra lo que quiera. Y es pública y gratuita. Entonces, hay que entender cuál es la realidad económica y qué es lo que está afectando la situación. Microsoft es un caso clarísimo. Toda la historia es maravillosa de crecimiento, de todos los indicadores son maravillosos, pero de crecimiento de un indicador como la razón de endeudamiento, pasivo sobre activo, y resulta que la compañía ha caído 28% de la acción este año. Entonces Antonio dice, yo me rasco la cabeza. Y yo digo, pues yo también. Y se la rasca todo el mundo. Y entonces ahí es donde dice uno, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Y es un problema de los fundamentales. Es un problema de la posibilidad de que haya recesión, de que se ubique esa posibilidad por encima del 60%. Y Entonces, de los flujos, ¿no? de los flujos de capitales. Entonces, esto no es que nosotros estemos aquí quemando tiempo hablando y hablando de la economía. Es que si no, si no simplemente sabe una cosa, como dice por ahí un tipo que yo sigo de una app de ejercicio, pase la página, pase a la siguiente ventana porque esta no es la suya, si no ha podido entender eso. Entonces tiene que entenderlo. Y no se necesita ser economista para entenderlo. Bueno, ya ataqué a la gente, ya me retiro. Sí, por favor. No, por favor, no se retire, Gus. Su aporte es muy valioso en este webinar. Muchas gracias. No, qué aburrición. Es que de verdad, que ¿por qué No, repetimos tanto? Hágame el favor. no, Esos no han entendido nada. veríamos ahorita el ROAP, ahora el ROE, ¿sí? Y ahora vamos a ver el retorno sobre los activos. Fíjense que los activos puede ser patrimonio neto o ajeno, porque puedo estar con pasivos que me generen rentabilidad, ¿sí? Y eso es lo que me mide este indicador Mire qué de ROA, que interesante. es el resultado neto antes de intereses sobre todos los activos. Y fíjese cómo es en este caso el de Microsoft. ¿Sí? Este retorno sobre el total de activos estaba alrededor del 5%. Fíjese cómo ha venido creciendo un montón y ahorita estamos alrededor del 20%. Obviamente se nota un poco ese retorno sobre los activos en este punto donde la Reserva Federal de Estados Unidos empezó a subir con fuerza la tasa de interés porque esos pasivos con los que produce la empresa, además de sus activos propios, pues pueden aumentar un poco su costo al aumentar las tasas de interés de la economía como tal. Sin embargo, una empresa tan saludable como Microsoft, pues no va a mostrar una caída tan fuerte, es una caída de realmente de alrededor del 21 al 20, 22 al 20, ¿no? Alrededor del 22.30 al 20. ¿Sí? Bueno, este efecto palanca es otra de estos indicadores económicos de la firma. Voy a tratar de de pasar de una vez a los patrimoniales, porque pues no poder ver
algo de cada uno. Sin embargo, pues sí, con Antonio nos dedicaremos a que les queden, digamos, estos indicadores y ustedes mismos puedan buscar en Internet y poder hacer las comparaciones necesarias de estos indicadores. En cuanto a los patrimoniales, entonces, fíjense la rotación del patrimonio neto. Oiga, pero déjeme decirle una cosa antes de que pase acá. Ujú. ¿El ROA en una compañía de servicios engaña o no? Porque finalmente las compañías de servicios no tienen muchos activos. Yo creo que aplica mucho para las compañías digamos, en el sector de industria. No sé exactamente ahí si usted tiene algún comentario sobre eso, porque es que los activos en las compañías de servicios pues son muy limitados. Ahí no hay maquinaria, no hay grandes bodegas. Sí, de acuerdo. Pues ahí digamos la importancia de poder, digamos que, O sea, lo que le quiero decir es que posiblemente en las compañías de servicios que son rentables se pueden percibir ROAS mucho más altos porque su nivel de activos es muy bajo. sí, de acuerdo. Pero De puedo acuerdo. estar equivocado. Yo no soy pues un experto en el tema de análisis de finanzas corporativas. Pero... Sí, ahí lo que, por eso digamos, el poder comparar esta empresa con las empresas del mismo sector es clave, porque Está Microsoft, sí. no puedo comparar peras con manzanas. Mm. Tengo que comparar peras con peras y Ah, manzanas con manzanas, que es lo más ok. clave. Por eso, entonces, Claro, yo yo tengo no que puedo tener compararlo con un benchmark Coca-Cola o con compañías exacto. de ese tipo. No, Y no no, tendría ningún sentido. ese es el análisis, ese análisis que estamos mencionando, es el análisis de múltiplos. O sea, son todas estas variables, pero contra el promedio del sector, contra el benchmark de ese O sector. sea que es por eso que es por sectores, ¿no? Sector de Exactamente. tecnología, sector de industria, sector, no sé, de servicios, sector, no sé, Y ese análisis comparativo me dice, pues, por ejemplo, consumo, me que, imagino yo, debe ser un sector crítico también. exacto, exacto. Consumo, hay unos que es consumo cíclico y consumo no cíclico, ¿no? Entonces toca también aprender usted ya había hablado algo de esto, pero toca también aprender a ver contra qué compararlas, ¿no? Por eso mi comentario. No, muy, muy al lugar. Gracias. Gracias, Eddie. Total. Yo hago los comentarios es para que usted me diga esa vaina, entonces yo me pongo muy contento. Muchas gracias. Bueno, sigamos con rotación del patrimonio neto. Sí, básicamente todas estas son las ventas sobre todo el patrimonio de la empresa. Entonces ya estos indicadores lo que nos tratan de mostrar es qué tan productivo es ese patrimonio, ¿no? En general. Y, veamos un poco entonces, Esta fue la última que dijo la vez pasada, creo. sí, sí, tal cual. Este es el resultado neto antes de intereses, divide las ventas multiplicado por las ventas, divide el activo. ¿Sí? No, Esta parte de la fórmula, espere. Mérmele, como dirían aquí mis antepasados. Resultado neto antes de intereses. Entonces, es la utilidad neta antes de intereses. ¿Sí? sí, tal cual. O sea, antes de pagar los intereses, si hay deuda, porque puede no haberla, yo, empresa, ¿cuánto generé de utilidad? ¿Sí? Ajá, Ok. Divido eso por las ventas. ajá. Ok. ¿Y después qué hago? Y después se multiplica por las ventas, divide el activo. O sea, la fórmula invertida. Y ahí, digamos, lo que me va a mostrar No, es la rotación de ese activo total. la rotación del activo. Ujú. Sí, Ok. equivale, digamos, a los pesos vendidos de esta empresa por cada peso de capital invertido. Es más o menos esa la rotación, ¿sí? Entonces, básicamente es qué, qué, qué tan productivo es ese activo o qué tan efectivo es entonces la gestión sobre los activos de la empresa
para saber cuántas ventas me están generando esos activos. Ese es básicamente el objetivo de este indicador. Ok, ok. No me parece tan fácil de Sí, manejar. esto tiene ahí su parte financiera, donde pues obviamente pues en una maestría de financiera se va a ver, se va a poder comparar, pero básicamente eso es un poco pues los principales indicadores. Ya después yo les recomendaría es como mirar cada uno de estos indicadores. Todos estos indicadores como tal patrimoniales me van a medir es qué tanto ese patrimonio que tienen las empresas está siendo o no productivo, está siendo bien utilizado o no, qué tan, una empresa muy mala puede tener una cantidad de activos, pero activos improductivos, porque sus ventas decaen a medida que aumenta ese activo. Entonces, es una empresa que empieza a perder salud, pero pues si yo veo que el retorno de mis activos y empiezo a ver que el patrimonio como tal tiene una muy buena rotación, pues ahí esa rotación de las ventas lo que va a hacer es que en el tiempo pues genere muchísimas más utilidades y más ganancias para la empresa, ¿sí? Aquí hay otros que pues no vamos a profundizar mucho, pero les voy mostrando rotación de bienes terminados. Es el costo de la mercadería vendida dividido el stock de bienes terminados, ¿sí? Ok, La rotación de productos en proceso es la producción anual dividido el stock de productos en proceso. ok. La rotación de materias primas, el consumo anual de materias primas dividido el stock de productos en proceso. Entonces, todo esto me está mostrando la velocidad con la que la empresa está generando estas utilidades, Ok. ¿sí? Estos básicamente estos indicadores patrimoniales de la firma. Veamos Indicador de solvencia, ese es crítico, ¿no? ese es crítico, ajá, así es. Muy bien. ¿Qué nos dice? Activo total sobre pasivo total. Pues en estricto rigor el indicador de solvencia, si usted tiene más pasivos que activos, pues está enreado. Pues es así de simple. Sí, de acuerdo. Depende mucho del sector, ¿no? Ahí estoy tratando de buscarle acá un poco estos gráficos. Claro, un poco mientras usted va buscándolo, el último punto que menciona ahí usted en su filmina es bien interesante y es, pues obviamente, si esta compañía, si una compañía va a buscar endeudamiento, va a buscar que de crédito, pues en esencia, pues el banco, la entidad financiera que le vaya a prestar, seguramente va a poder entender, o inclusive los inversionistas si van a comprar bonos, ¿no? De la compañía emitidos por la compañía, que es lo mismo que prestarle plata, pues tendrían que ver si su deuda está garantizada, como usted pone ahí, por los bienes de la empresa o no. De acuerdo. Si está garantizada por los bienes de la empresa, eso no quiere decir que le van a devolver la plata, pero por lo menos sabe que hay unos bienes de respaldo ahí en caso de que la empresa tenga problemas, pues que se pueden entrar a liquidar. Por eso digo, no está garantizado que le devuelvan la plata, porque pues ya una cosa es que los bienes estén ahí y otra cosa es qué pasa cuando se van a liquidar. Eso todos lo hemos visto cuando las compañías entran en situaciones delicadas. Aquí está. Deudas totales, activos totales. Entonces, Microsoft. Microsoft, ajá, que es Y nuestro que, y ejemplo del que, y día. que mire, mire eso como viene bajando, Antonio. Ujú. Deudas Sí. totales sobre activos totales. Los tipos básicamente, Han pagado su deuda de cabalidad, ¿no? no, pues no solo eso, sino Ujú, tienen cada vez más respaldo. Es una empresa absolutamente sana desde el punto de vista de solvencia. ujú. No sana, es muy impresionante. Acá puedo ver un poco más de Es muy históricos, pero impresionante, aquí. pero la acción cae 28% desde su alto, Antonio. No entiendo eso yo, Santiago. No, pues ahí es donde están las oportunidades, Antonio. Claro, claro, hay que Pues, mirarla y así. lo que hablábamos el webinar pasado, Antonio es un conocedor
de tecnología porque es algo que le interesa, ¿no? Cada rato estás como mirando más cosas, leyendo un poco más acerca de tecnología y de pronto ese grupo de acciones es donde tú de pronto vas a informarte primero que todos, vas a tener información más importante de cuándo arrancó la nube, porque los servicios de nube en el caso de negocios es lo que le está dando la mayor parte de los ingresos a la empresa. Entonces, pues ya tienes un conocimiento de ahí donde puedes arrancar para invertir en el mercado de acciones. Entonces, estás viendo pues este tema saludable en general patrimonial que hemos visto de esta acción, pero de repente este no sea el mejor momento para comprar. Quizás, o sea, aquí ya entraría un poco nuestro expertise de esperar hasta dónde van a subir las tasas de interés, porque esto se va a mover el tema financiero en general. El tema de las empresas se va a mover muy alrededor de lo que pase con las tasas de interés y la coyuntura del ciclo monetario. Por eso arrancamos acá desde lo macroeconómico, ya para entrar a ver pues la salud de cada una de estas empresas y los sectores que me convienen en cada momento del ciclo. Muy bien, Eddie, muchas gracias. Siga adelante entonces, por favor, cómo vamos. Bueno, estos ya, digamos, son indicadores financieros como tal de la firma. Voy a pasar un poquito rápido, por eso es para alcanzar a ver los indicadores de la firma en el mercado. Entonces, son bastante comunes el índice de liquidez, que es el activo corriente dividido el pasivo corriente, ¿sí? La prueba ácida o liquidez seca, que es ese activo corriente, le resto los bienes de cambio y lo divido por el pasivo corriente, ¿sí? Es un poco más ajustada que la anterior, un poco más ácida la prueba de liquidez. El plazo de cobranzas de créditos, yo lo veía por acá en un gráfico. Ya un segundo, lo busco rápidamente. Uh, Creo que es este. Sí, creo que es este de acá. Como la deuda pues ha venido disminuyendo, es claro que todos estos indicadores también vayan ajustándose para el caso de que hemos escogido esta empresa. Entonces, se ve claro 2018-2022, todo lo que este ratio ha logrado corregir. Esta es la rotación de cuentas por cobrar como tal. Esto pues también se ha mantenido un poco, tiene unos ciclos, ¿no? Casi siempre el segundo trimestre es el más bajo y el más alto siempre es el tercero. Entonces se nota ahí claramente que tiene un ciclo durante el año y se ha mantenido como prácticamente estable en este caso de la rotación de cuentas por cobrar. Seguramente los negocios que tienen contratados tienen esa característica, ¿sí? Este es entonces el saldo de créditos por ventas por 300, divide las ventas anuales por 365 días, ¿sí? Entonces, cuanto menor sea este ratio, pues es mucho mejor y dado que se mantienen menos fondos inmovilizados en créditos contra clientes. Y pues O sea, lo que normalmente, dice es que en la medida en que recupere más rápidamente el dinero que le tienen que pagar, pues tiene más disponibilidad de caja. claramente, eso Eso es, es. eso Si es. ese plazo de cobranza se hace muy alto, pues es un enredo, porque pues la empresa necesita caja para su funcionamiento y de pronto tiene que ir eventualmente a hacer uso de pasivo, a pesar de que le estén debiendo dinero. Así es, así es. Estoy comenzando a entender esa vaina, de verdad. Muy bien, muy bien. No, esto hay detalle hasta donde usted crea porque pues pasamos de lo macro a lo micro y lo micro es toda una carrera, ¿no? O sea, administración de empresas y finanzas y todas estas carreras afines con esto, ¿no? Eh, este indicador, el siguiente es el plazo de pagos de deudas, pasivos corrientes comerciales sobre compras anuales por 365 días.
En cuanto mayor sea ese ratio, es mejor para la empresa, porque va a tener mucho más plazo para pagar las deudas. Y en todos los indicadores financieros que hemos visto, vamos a ver, o sea, la plata en mano cuenta, es mucho mejor que en deudas, ¿no? Si puedo tener el dinero de pasivos y estos movimientos de capital mucho más a corto plazo, es mejor que tenerlos a largo plazo porque aumenta mucho más el riesgo que corren las empresas como tal. Pues ahí presumiblemente está el porqué de la importancia del flujo de caja libre, ¿no? Ahí, Ujú. finalmente, ¿cuánto es la caja realmente que tiene la compañía después de toda su operación? Exacto, Tan importante para las empresas como para las personas. Flujo de caja libre. Si exacto. uno podría agarrar muchos de estos indicadores y aplicarlo en uno mismo, curiosamente. Todo, hasta los de los países también. Curiosamente, ¿no? Y seriamente hablando, es bien interesante porque fíjese que yo he encontrado mucha gente que me dice, oiga, pero ¿y cómo hace uno para ir sabiendo pues qué es lo que tiene, qué es lo que le va quedando? Pues, etcétera. Entonces uno dice, pues haga un Excel. Y entonces eso pues para uno es como, pues decir, no, pues coma sopa de verdura, más o menos. Pero, o en México coma tortillas. Pero pues para la gente realmente es bien interesante uno darse cuenta que muchos de estos indicadores que se usan para análisis financiero corporativo aplicarían para la vida de cualquier persona común y silvestre. Y eso le permitiría, entre otras cosas, fortalecer su capacidad de toma de decisiones con una adición. Ojo, le permitiría eventualmente hacer una muy buena planeación de flujo de caja que le permita tener más ahorro para invertir. Y si sabe invertir sanamente, cuidadosamente, acoplado a su tolerancia al riesgo, con disciplina, con estabilidad emocional y sin hacer torpezas, pues entonces la cosa puede funcionar mejor. Hoy estoy inspirado en los consejos con regaño. No, eso está buenísimo. Pero ¿sabe por qué? Porque es que es fundamental que la gente comprenda que esto no es solamente para hacer trading. Ojo con eso. Personas que están viendo este webinar en vivo o indirecto o pregrabado. Bueno, qué pena ahí. No, está todo bien. Este otro indicador financiero de la firma es la proporción de financiamiento de largo plazo, ¿sí? Entonces coge el patrimonio, le suma la deuda de largo plazo y lo divide sobre el activo. Entonces se dice que entre más plazo tenga la deuda, pues menos necesidades de corto plazo, la empresa tiene una mayor salud financiera, Pues el ¿sí? flujo de caja es más sano. Exactamente. De acuerdo. Entonces, por eso la importancia eventualmente de la consecución de crédito de largo plazo en lugar de consecución de crédito de corto plazo para no ahorcar la empresa. Así es. Este otro Otro asunto es que los bancos le prestan, solamente le prestan a las compañías que tienen cómo pagarlo. claramente. Así es. Este otro indicador de financiero muestra pues la exposición ante el endeudamiento extranjero. Hay que tener en cuenta ahí el tipo de cambio, ¿no? Países latinoamericanos que estuvieron ahorita en esta etapa con fuertes depreciaciones de la moneda y endeudadas en el exterior, pues han tenido que pagar mucho más dinero para poder mantenerse con estos intereses tan altos. Entonces, pues es un indicador bastante importante, es el total de pasivos en divisas dividido los pasivos totales. ¿Sí? Pasivos en divisas sobre pasivos totales. Em,
ahí es cuando entran los mercados financieros a poder cubrir en parte esto, ¿no? Con las coberturas de forward, en donde se puede evitar gran parte de esa exposición comprando dólares a futuro para poder cubrir cuando este ratio es bastante alto o está creciendo, pues la empresa puede salir a hacer coberturas o debería salir a hacer coberturas del tipo de cambio para poder mantener los precios o las condiciones de los créditos en el exterior. Claramente, yo en un país latinoamericano me puedo estar endeudando unas tasas mucho más altas que en el exterior, pero si no hago la debida cobertura, pues me puede terminar saliendo bastante caro por las depreciaciones de la moneda de alrededor de 8 o 10% en Latinoamérica. A mí hace unos años me invitaron a una reunión de un grupo de prestigiosos graduados de una de las universidades más importantes del mundo, que por supuesto el nombre no lo voy a mencionar. Y uno de los casos que estaban debatiendo era el caso de compañías que le prestan a la gente para que vayan a estudiar al exterior en diversos países. Y entonces, alguna gente que presentaba el caso de compañías de ese tipo o empresas de ese tipo que le prestan a los estudiantes para estudiar en el exterior, presumían del análisis que hacían pues en el momento en que les iban a prestar, de qué tan buena capacidad de pago tenía la familia del estudiante y esas vainas. Cuando entramos a hablar del tema de la tasa de cambio, se enredó el debate. Porque, por supuesto, lo que les estaba pasando era que con las devaluaciones de las monedas de la región, en este caso América Latina, en su momento, ya hace unos años, la gente se iba a estudiar al exterior, pero después no tenía cómo pagar la deuda. Ok. Y curiosamente no hablaban del tema del riesgo cambiario cuando hacían el análisis de capacidad de endeudamiento, sino solo del riesgo crediticio. Para que usted vea cómo es la vida, raro. Así es. Bueno, muy bien. Pero Índice entonces, de Gustavo, fíjate que ahí hay una cosa que para estos países es, diría yo, casi que mortal. Eso obliga a la gente que se endeuda así a quedarse allá. claro, claro. Entonces, para terminarles el cuento rápido, ya que lo planteas, entonces hubo alguien en ese prestigiosísimo grupo de gente, que realmente era gente muy buena, vale la pena decirlo, extraordinarios. Decía que eso se manejaba con derivados. Entonces le dije, claro, pues que tenía toda la razón, que eso se manejaba con derivados, pero que lo primero que tenían que hacer era entender cuál era la tolerancia al riesgo de los estudiantes que se iban a estudiar al exterior para saber si aguantaban o no correr ese riesgo de crédito, y si la compañía como tal que prestaba el dinero aguantaba o no el riesgo que se derivaba de los derivados. Y ahí se fregó la discusión porque se emberracaron. Porque uno estaba pues cuestionando el sistema de crédito para los estudiantes para que fueran a estudiar al exterior. Pero era la verdad, que es lo que Antonio está diciendo, ese es el riesgo. Y es lo que ha pasado. Eso es lo que Pero pasa, bueno, diría yo. ese sí es lo que pasa. Ese es otro hueso bien grande para hablar. Bueno, estos últimos 6 minutos, bueno, este era el último índice de endeudamiento. Ya hemos visto algunos indicadores de endeudamiento pasivos sobre patrimonio neto y pues claramente entre menor sea este indicador va a ser mucho mejor, vamos a ver una mejor salud de la empresa. Y ya vamos a los últimos, que son los indicadores de la acción en el mercado. Entonces está el de las ganancias o beneficios por acción. Voy a tratar de traer de acá
este indicador gráficamente. Entonces, pues aquí ya entramos, ya dejamos de ver la empresa y empezamos a ver cómo se porta, cómo está el precio de la acción respecto a esa empresa como tal, ¿sí? Y fíjense acá en el caso de Microsoft, ¿sí? Principio de 2018 y cómo se han mantenido entonces los beneficios por acción. Claramente acá, fíjense cómo baja y baja con respecto a cómo ha bajado el precio de la acción en el mercado, que lo hemos visto en ese 28%, ¿sí? Mm. Y creciente indica como tal ganancias crecientes, ¿sí? Em, el precio de la acción sobre las ganancias. Ese es el price earnings. Sí, que yo le preguntaba ahorita. Ajá. A ver, veamos el... A ver, pero ahí qué dice, significa que cada acción ordinaria se vende a X veces el monto de ganancias anuales generado. Yo no entiendo nada. ¿Cómo así? Que cada acción de estas, yo estoy sacando aquí la ganancia por acción sobre la cotización del mercado, que es, digamos, del precio de la acción como está en determinado momento del mercado. Entonces, ¿qué tanto ese precio se ve representado por las ganancias por acción? Si yo de repente veo que esto viene cayendo con mucha fuerza, es porque la ganancia por acción está aumentando mientras que el precio permanece estable. Entonces, en ese caso, o permanece estable o no crece de la misma forma y ahí puedo encontrar pues oportunidades. Ok, Mm, acá está. pero entonces, a ver, Eddie, precio de la acción. Entonces, si yo tengo un precio de la acción de X, lo divido por, ¿cómo es la vaina? ¿Lo divido por qué? Por las ganancias por acción. ¿Cómo las ganancias por acción? Es que eso no lo entiendo. Las ganancias totales de la empresa divide el número de acciones. Ah, espere, 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 ok. O sea, usted dice las ganancias totales de la empresa dividido el Ajá, número total de acciones emitidas. exactamente. Entonces, si usted tiene ganancias de una empresa, para poner un ejemplo de $10,000, y tiene acciones emitidas por 1.000, 10.000 sobre 1.000 me da 10. Eso Tal cual. sería, ¿qué cosa? Esas serían las ganancias por acción. Las ganancias por acción. ¿Y después qué hago? Si el precio, coge el precio y lo divide por ese resultado. O sea que si el precio de las acciones fuera 50 Sí, dólares por acción, sí, y yo lo divido por 10, que fue lo que me dio las ganancias por acción, yo tendría un P/E ratio de 5. exacto. Ok. Entonces, usted lo que me está diciendo es que si el precio de las acciones, mejor dicho, el P/E ratio es bueno que sea más alto o más bajo. Digamos que yo podría tener un resultado más alto si el precio de la acción empieza a aumentar mucho más rápido que las ganancias que me está dando la empresa por cada acción, ¿sí? Sí, Entonces sería un poco complicado en ese caso porque podría estar entrando en una burbuja, ok. porque el precio de la acción no se está viendo representado por las ganancias de la empresa. Entonces, este indicador debería estar un poco, me va a estar indicando el riesgo de la firma, la tasa de crecimiento de las ganancias, ¿sí? Una acción, una empresa en crecimiento, pues va a estar con altas ganancias por acción, ¿sí? Mientras
empresas de perspectiva de crecimiento más lento deben tener este ratio un poco más bajo. Entonces, si yo veo que la empresa está creciendo bastante rápido, es probable que el precio asuma el futuro, porque ya sabemos que los precios no es lo que está pasando hoy, sino lo que el mercado está descontando que va a pasar a futuro. O entonces usted lo que me dice es que un P/E ratio alto quiere decir que yo estoy pagando más por ganancias futuras. Exacto. Sí. Estoy pagando más por ganancias futuras. Asumiendo que el precio está descontando lo que está pasando con nuestra empresa en el futuro. Que así es, además, regularmente, Sí, sobre todo en empresas que cotizan en bolsa. exacto. Ok, entonces en ese escenario, un P/E ratio alto me puede mostrar que yo de pronto estoy entrando en un punto donde pago demasiado por las ganancias futuras que la compañía teóricamente va a tener. Sí, claro, pues ese resultado va a ser la cantidad de veces que estoy comprando las ganancias futuras de esa acción, claramente. Ok, me queda claro. Sí. Espero que a la audiencia también. Ahí veamos un poco el gráfico. Ujú. Este mismo indicador pues se divide por el EBITDA, ¿sí? Precio sobre ganancias sobre el EBITDA, y es un poco mejor, muestra el verdadero flujo de ganancias de la compañía, incluyendo el flujo de caja también, porque van a encontrar ahí las utilidades, ¿sí? Eh, bueno, pues obviamente comparado, si es un poco más alto, pues va a ser una oportunidad de compra, y pues cuando va disminuyendo va a ser una oportunidad de venta. Este es uno de los más importantes, que es el valor en libros, ¿sí? Mm. Ese valor en libros es el patrimonio de la empresa dividido de la cantidad de acciones ordinarias, ¿sí? Entonces, son los activos netos que respaldan las acciones ordinarias. Ujú. Ok. Ujú. Eddie, se nos acabó el tiempo. Sí, Eh, Son las 7:32, pero no creo que nos haya faltado mucho tema, ¿o sí? no, no mucho. Yo creo que podemos dejar estos indicadores, son muy buenos, para que los sigan viendo dentro del OneNote, hagan las pruebas, los comparen, los busquen con el sector, ¿sí? Y yo creo que ahí termina pues la parte de indicadores de la firma en el mercado. Pero fíjese lo importante que concluimos el día de hoy, ¿no? A pesar de que se ve una empresa muy saludable, el caso de Ecopetrol en Colombia, que tuvo sus mejores resultados, sus mejores estados de resultados en toda la historia, y ese mismo día que se presentan, ese mismo día cae el petróleo, y hay un anuncio del presidente actual de Colombia de no tener más contratos de exploración petrolífera, El futuro. y caen 9%, caen 9% ese mismo día. Entonces, claro, los factores políticos que son domésticos, los factores de subidas de tasa de inflación global, que son internacionales, los aspectos sectoriales, cómo va a quedar este sector en Colombia si no van a darse más contratos de exploración petrolífera, a que pues, lo que tiene la empresa distinto a exploración le da para mantener sus valores de la acción en el mercado, luego económicos, patrimoniales, financieros de la firma, luego de cómo está la acción en el mercado. Todo esto finalmente concluye en oportunidad o no oportunidad, oportunidad de compra, oportunidad de venta, en varios weighers de análisis técnico y fundamental. Hemos visto todos estos temas y se complementan perfectamente con el análisis del mercado de acciones. Tal y cual, Eddie. Después de que yo analizo todo esto, llego al último escalafón de la cadena, que es usar el análisis técnico. Ya definí que la acción que quiero comprar es Microsoft, que este es el momento porque van a empezar a bajar las tasas de interés en Estados Unidos, y Usted eso va a está aumentar hablando mucho más el precio. hipotéticamente, ¿no? Sí, Está hablando, hipotéticamente, claro. sí. Ok. Es un ejemplo, no es ninguna recomendación. Pues
ya definí esto, entonces, ¿cuál es el mejor momento para comprar esta acción? Ahí es donde yo empiezo a incluir toda la parte de análisis técnico que la venimos viendo en varios webinars, los pueden ver ahí en YouTube y ahí vamos a escoger el mejor momento para comprar esta acción en el mercado. Entonces, yo creo que con eso se concluye todo el tema del análisis top-down y el análisis del mercado de acciones. De acuerdo, Eddie. A mí me parece que obviamente es un tema difícil, grueso, duro, complejo, bastante técnico, con muchas cosas que no son fáciles de comprender, pero me parece que el ejemplo de Microsoft fue bien interesante. Además de eso, que genera interrogantes, ¿no? Para Antonio le generó interrogantes de esto, ¿cómo es que es? ¿Cómo puede ser una caída de semejante magnitud? Pero la buena noticia es que sí se puede hacer, digamos así, el análisis. La mala es que hay que estudiar bastante para hacerlo, comillas. O la buena, dependiendo de quién lo interprete. Yo creo que con eso podríamos parar el día de hoy. El próximo lunes 12 de diciembre esperamos tener una de las sesiones más apasionantes de esta serie de webinars, de 30 y tantos webinars, en donde vamos a hablar sobre lo que pasó en el 2022 y lo que viene para el 2023. Yo les sugiero a quienes vean esto pregrabado que no se lo pierdan, seguramente va a ser interesante. Y esperamos pues que inviten a la gente también para que si quieren enviar preguntas antes, las envíen al email que ya conocen ahí en OneNote para poderlas responder durante el webinar. O si quieren eventualmente hacerlas en vivo o en directo, pues qué bueno que puedan participar. Entonces, pues por ahora yo creo que los dejamos. Eddie y Antonio, ¿les parece? Perfecto. Ok. Bien. Siendo las 7:37 p.m., les deseamos, pues, les agradecemos haber asistido. Y como siempre, les deseamos que estén en paz con sus familias. Feliz noche. Muchas Feliz gracias. noche. Feliz Hasta noche. luego.